Un país promete felicidad, estabilidad, seguridad, pero a cambio quieren el vientre de las mujeres. Primero les congelan las cuentas, luego les quitan el trabajo y luego sus nombres pertenecen al hombre que supuestamente las protege. La fertilidad pasa a ser un recurso del Estado y el deseo un delito. Algunas mujeres resisten, otras colaboran, dejando la pregunta en toda esa confusión. ¿Cuánto tardaría una democracia para convertirse en una teocracia? ¿Qué vais a hacer cuando la ley busque reclamar tu cuerpo, tu voz, tu nombre? O más perturbante aún, ¿qué vas a hacer cuando la ley busque reclamarle eso a otro grupo que no es el tuyo? El cuento de la criada de Margaret Atwood. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Los que tienen ya casi 4 años escuchándome tienen toda la razón, ya este episodio existía. Este fue originalmente el episodio 25. Por cuestiones de derecho de confusiones, en verdad ya se aclaró eso con Spotify. Ese episodio se quitó en Spotify, está en YouTube todavía. Entonces yo podía simplemente subir el episodio nuevamente, pero a mí que me encanta hacerme la vida complicada, yo dije, ¿por qué no volver a resumir el libro, tomar mis notas de hace 4 años, compararlas ahora con ensayos, pensamientos más recientes, lecturas que ya hemos discutido en el podcast y crear un episodio mucho más completo? En verdad, muchas cosas han cambiado en 4 años, así que traeré un 70%, 80% de ese episodio y le agregaré el toque 2025. Siempre he dicho de las distopías que no hay nada que dé más miedo que esas advertencias que llegan demasiado pronto, a excepción de que lleguen demasiado tarde. Y con ese pensamiento en mente es que les traigo el cuento de la criada de Margaret Atwood, porque es una obra, por supuesto, muy conocida, de culto. Lo digo de buena manera, en el sentido que es una imagen que representa una idea muy potente, es un elemento, un activo cultural, en este caso literario, porque se ubica en ese límite borroso entre la pesadilla distópica y la realidad que uno preferiría quizás no conocer. A veces veo pensadores y literarios quizás sobreetiquetando a esta obra. Es muy difícil hacerlo porque te puede reducir. Claramente es una obra feminista, pero reducir a esta obra sería como llamar a Orwell tecnófobo, porque le tiene miedo a las pantallas de televisión en el cuarto de todos los habitantes, que hoy en día es peor, está en los bolsillos. Pienso que este libro en verdad tiene muchas capas, bastantes capas, más de lo que la gente le quiere dar crédito, porque nos busca advertir sobre un futuro improbable, sobre un presente que ya existe, hablar de eso, y de un pasado que forma parte de la narrativa, de la historia, de cómo perfectamente todo podría colapsar en la modernidad. Siempre pensé que el cuento de la criada, voy a utilizar nuevamente 1984 como ejemplo, a diferencia de ese tipo de distopía, el cuento de la criada se acerca o asusta más porque se acerca a lo que ya está documentado, no a lo que ya pudiera suceder. El libro de 1984, al ser publicado, es bastante futurístico, es profético. El cuento de la criada es profético en el sentido que esto no sucede exactamente como lo va a pintar Margaret Atwood, ya veremos eso en el resumen, pero está tomando elementos que ya existen. En las palabras de la propia autora, este libro es speculative fiction, ficción especulativa, porque cada herramienta de opresión en Gilead, en este mundo que ella va a pintar, tiene una fuente verificable. Todo ha sucedido, ya sea en Irán, en Rumania, en Salem, en Alabama, en Estados Unidos. La novedad de ella no fue imaginar la maquinaria, fue rearmarla con esa precisión literaria que muestra cómo el Estado, la religión y el miedo van a combinarse para crear esta distopía. Con eso un poco de contexto a la autora, Margaret Atwood, canadiense, de nacimiento ferozmente alérgica a la estupidez ideológica, ha dejado claro que no inventó nada en esa obra, como les mencioné. No hay tortura, castigo, ni control de sexualidad, ni doctrina religiosa forzada que ella tuvo que reinventar. Todo lo correlacionó con algo histórico real, manifestado de distintas maneras artísticamente, pero todo tiene su conexión. La obra fue publicada ya hace 40 años, en 1985, y desde ese entonces, volviendo a mi punto inicial, han querido leer esta obra como una denuncia unilateral del patriarcado. Y no es que eso no sea cierto, no que eso no sea parte de la obra, por supuesto, de hecho, diría yo es lo principal. Pero toda lectura tiene más de una dimensión. Este mundo de Gilead no es solamente una dictadura de hombres sobre las mujeres, es de ideas sobre los cuerpos. Es una teocracia de símbolos, ¿no? La fertilidad femenina convertida en un bien estatal, el lenguaje totalmente invertido hasta el punto de dejarlo casi irreconocible. Y la mujer, y ustedes los que han leído esta obra, me dirán si están de acuerdo, la mujer se siente como que ya no pertenece a sí misma, eso es obvio, y le pertenece a los hombres, pero pareciera que a un nivel más profundo le pertenece al relato. Desde el punto de la mujer, de la protagonista, de Offred en el nombre en inglés, en español de Fred, en el sentido de que ella es de Fred, Fred siendo el hombre que es dueño de ella. Con eso Margaret Atwood muestra esa capa. Pero como veremos en la historia, la mujer es vista simplemente como una especie de herramienta por un poder extremadamente sistemático, patriarcal por supuesto, pero que fácilmente uno pudiera ver cómo eso sucede de otras maneras en otro tipo de sistema. Y eso para mí es una increíble advertencia de esta obra. La protagonista
Es interesante, ella no es una heroína en el sentido clásico. Ella no lidera una especie de revolución, no va a portar armas, no escribe manifiestos, sobrevive y en esa resistencia silenciosa se encuentra una de las verdades más duras del totalitarismo, que es que la mayoría no va a pelear. Ella se va a adaptar, va a entregar cuotas y a veces se engaña creyendo que la obediencia es una forma de orden moral. En la época, en los 80, cuando fue publicado este libro, la crítica conservadora le decía a Margaret Atwood que era anticristiana, que era radical, que era pesimista sin causa, porque no ofrecía salidas, ¿no? Que el libro no ofrecía opciones para salir de esto. Yo escuché argumentos similares con Barbie, cuando salió la película recientemente. Pero eso para mí sería como decirle a Kafka que él no tuvo un plan de salida en el proceso, o el propio Orwell, ¿no? En 1984. El mensaje político de un libro, esa denuncia, no necesita un final feliz para ser eficaz. Planes gubernamentales, digamos en lo práctico, en la vida real, sí. Pero el autor no tiene esa responsabilidad. El artista, para mí, no tiene esa responsabilidad. Hay maneras de hacer eso, pero para mí Margaret Atwood correctamente, ella es parte del canon literario más político, que no es que tiene que proponer soluciones frente a la opresión, lo que tiene es que asegurarse que el concepto de opresión se haga insoportable. No mostrarla como una aberración de otros lugares, otras culturas, otras religiones, sino como una posibilidad latente que pudiera ser domesticada dentro de nuestras propias costumbres, lista para activarse bajo la fórmula correcta del miedo. Hay mucho más que decir, pero con eso vayamos al resumen de esta obra, que nos arranca explicando que una teocracia totalitaria ha derrocado el gobierno democrático de Estados Unidos. Recordemos, esta es la época de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, versus la liberación sexual. Eso se acaba. Y ahora tenemos una nueva república de Gilead, Gilead. Las mujeres en dicha república son propiedad del Estado. El cuento de la criada va a seguir la historia de Offred. En español, de Fred. Yo lo leí en inglés, trato de leer las cosas en el lenguaje del autor. Solamente tengo dos opciones, dos idiomas que conozco. Así que seguiré diciendo Offred, pero en español siempre van a escuchar de Fred. Ella es una mujer forzada, como todas las demás criadas, a ser una criada reproductiva, en un mundo donde ya su cuerpo no le pertenece. Entonces de inmediato ya la novela nos tira a un mundo bastante extraño, con términos como criada, más adelante veremos ángel, comandante, que se mencionan sin aclaración inmediata. La protagonista nos va a contar su historia de manera fragmentada. Va a alternar entre el presente en el cual vive, este presente distópico, y el pasado de su vida anterior cuando era libre. Offred habita actualmente en una pequeña habitación vacía diseñada para anular cualquier posibilidad de escape o autonomía. No hay vidrios, no hay ventanas que se puedan abrir del todo, no hay objetos que puedan ser utilizados como una herramienta de ataque o de suicidio. La puerta ni siquiera cierra bien, no tiene su propia privacidad. La tía Lidia, que es una figura que encarna la complicidad femenina con el régimen en esta obra, le repetía que debía de ver ese lugar, esa habitación, no como una prisión, sino como un privilegio. Porque Offred vive en la casa de un comandante, que es la figura de un poder masculino central en este nuevo orden, esta nueva república de Gilead. Así que dentro de todo, Offred está jerárquicamente superior a muchas otras mujeres. Ella está organizada y vestida según su rol social como el resto. Las criadas como ella se visten de rojo, que es el uniforme emblemático que muchas veces vemos mujeres en protestas feministas con la misma vestimenta puesta. Las sirvientas domésticas vestidas de verde y las esposas de azul. La esposa del comandante se vestiría de azul. Todo está cuidadosamente codificado para señalar pertenencia y, por supuesto, obediencia. Y muy importante, las mujeres no pueden interactuar entre ellas libremente. No hay muchas reglas de cómo las mujeres pueden hablar. Hay que evitar que tengan vínculos personales entre ellas. Lo que se puede decir es solamente lo que es correcto, lo que es parte de la ortodoxia. Especialmente porque esta nueva república tiene conceptos religiosos, en este caso por ser Estados Unidos cristiano. Y aquí Offred va a dar uno de esos pasos al pasado, a esos recuerdos de su vida anterior, cuando llegó por primera vez a esta casa del comandante. Le habían advertido que las dos criadas anteriores, asignadas al mismo rol que ella posee actualmente, no funcionaron, que es una frase tan ambigua como amenazante. Desde el primer día, la esposa, quien ostenta el título pero sin compartir el poder de la casa, le dejó claro su lugar. Offred tenía que mantenerse fuera de la vista y evitar causar cualquier tipo de problema, como si fuera una presencia tolerada, mas no bienvenida, que es en verdad lo que ella era. Como se puede imaginar, hay mucha tensión entre estas dos mujeres, ¿no? Ambas oprimidas a su estilo, pero una por encima de la otra. La esposa tiene más privilegios que la criada, y la criada va a ser utilizada, como veremos, con fines reproductivos. Entonces hay mucha tensión entre ellas, pero la tensión se agrava aún más cuando Offred se da cuenta de que la esposa se llama Serena Joy. Y Serena Joy, en los tiempos de la libertad, en los tiempos de Estados Unidos, era una figura pública reconocida por ser la soprano principal de un show que se llamaba Growing Souls Gospel Hour, que era un show religioso de los domingos en la televisión, que Offred solía ver de niña. Y esta mujer en la pantalla solía promover pues los mismos mensajes que estos hombres utilizaron para crear esta república en conjunto con varias mujeres. Entonces Offred ve la ironía en esto, ¿no? De cómo esta mujer
cayó en la misma red que ella ayudó a tejer. Serena Joy, la esposa, va a representar cómo un régimen devora incluso a sus promotores. Y nuevamente, volviendo a mi punto inicial en la introducción, eso es un pensamiento más allá del patriarcado. Eso es un pensamiento que aplica a cualquier tipo de distopía o de gobiernos que cumplen con esta característica. Offred continúa en su recuerdo y le impacta darse cuenta esos primeros días donde aprendió sobre cómo el control iba a ser completo sobre su cuerpo. A las criadas se les tenía prohibido consumir café, alcohol, cigarrillos. Su existencia estaba estrictamente reglada en forma y en fondo. Y digamos que ese fue el principio del fin para ella dentro de ese hogar. Pero aprenderemos más del pasado antes de llegar a esta República de Gilead más adelante en la obra. De vuelta en el presente, Offred observa a Nick. Nick es un joven guardián de la fe, que son básicamente guardianes, súbditos de personas como el comandante. Viven en la misma propiedad, pero por supuesto están separados. Y en un momento breve en el cual se cruzan las miradas, cosa que no se debía de hacer, Nick le guiñó el ojo a Offred. Un gesto bastante íntimo que pudiera ser subversión, no pudiera ser una invitación sexual, que en cuyo caso sería algo en contra del régimen, o una trampa. Muchos de estos guardianes, parte de su trabajo es ver cuál de las mujeres estaban dispuestas a romper las reglas. Así que Offred prefiere jugar inteligente, no responde. Sospecha que él pudiera ser un ojo, que es como el término que se utiliza para estos espías. Piensen en algo similar a la Inquisición. Eso es lo que son estos ojos, buscando detectar herejía, en este caso el deseo. Poco después ella se va a encontrar con una de las más cercanas a ella, aunque no tienen una relación humana, en verdad, tienen que hablarse muy distantemente por las reglas de esta república, que es Off Glen. El comandante de ella se llama Glenn. Y Off Glen tiene que hacer distintas tareas fuera de la casa y ninguna criada tiene la libertad de irse por sí sola a ninguna parte de la ciudad, de la república. Por lo tanto, ella siempre iba acompañada, usualmente, por Offred, que no es tan solidario como suena. En verdad, ambas tienen que vigilarse mutuamente. Ambas tienen el poder de saber si la otra quiere rebelarse y, como sucedía, por ejemplo, en la Inquisición, ganar puntos con el sistema por declarar que conseguía una persona que quería derrocar el sistema o que estaba en contra de una manera u otra del mismo. Así que ambas dependen de la sutileza. En el camino intercambian frases bastante controladas, cuidadosamente neutras. Cada palabra está calibrada para evitar sospecha. Offgen comenta que ha oído hablar de la guerra y que el ejército derrotó recientemente a un grupo de rebeldes bautistas. Ambas asienten como si fuera una buena noticia. Una falsa normalidad, por supuesto, que mantienen con disciplina. Alrededor de ellas hay distintos guardianes, apostados en los puestos de control, jóvenes bastante inexpertos, torpemente armados. En uno de esos puestos, Offred empieza a pensar en la frustración sexual que esos hombres también tienen, de una manera u otra, no al nivel, por supuesto, de las criadas y de las mujeres, pero estos hombres tampoco pueden casarse sin autorización estatal. La masturbación está prohibida, el porno ha sido erradicado, no hay acceso a revistas, imágenes o ningún tipo de material erótico. Lo único que les queda es esperar, aspirar a ver si tienen suerte de convertirse en ángeles, el nivel superior, un rango más alto, que eventualmente les permitiría acceso a una esposa y con el tiempo quizás también a una criada. Con eso, Offred empieza a recordar de manera más política lo que sucedió. Esta teocracia puritana construida sobre los escombros de la Estados Unidos democrática, que según el nuevo relato oficial era moralmente decadente y peligrosamente liberal. Offred recuerda aquellos tiempos anteriores cuando las mujeres caminaban solas por las calles, y aunque eran libres, sí tenían miedo, ¿no? Había delincuencia, el peligro, acoso sexual, violaciones, puertas cerradas, silbidos, mujeres caminando con ese gas pimienta para protegerse de algún hombre en la calle, hombres que la seguían intimidantemente con la mirada o con palabras. La inseguridad era real, pero recuerda, Offred, también era real la libertad. Ahora dice ella, nadie me silba, nadie me toca, nadie me acosa en la calle, nadie me mira. Pero no porque me respeten, porque no me consideran un igual, me consideran de hecho algo sagrado. Puedes colocar a alguien inferior en la cadena alimenticia de la sociedad, elevándola religiosamente a algo que ni siquiera se puede tocar, porque lo sagrado, pues, no se toca. Pero también se encierra, se pone detrás de una puerta de vidrio, se controla, se sacrifica. Hay más de una sola manera de discriminar. Una rápida pausa en este punto, y no recuerdo si dije esto en el primer episodio, pero esto fue hace unos 7 años, que yo leí un reporte que decía que la IDF, las defensas, esto fue antes del ataque del 7 de octubre, habían reportes que la IDF, la IDF, las fuerzas de defensa israelitas, no habían violado a mujeres palestinas, que es bastante extraño, porque en guerra eso es usualmente lo que sucede. Y una mujer israelita, si no me equivoco era una mujer israelita, de la universidad empezó a investigar eso, porque no le encajaba la historia. Y se dio cuenta que los hombres, los soldados de la IDF, no violaban a las mujeres palestinas porque no la consideraban básicamente humana. Eran como un cerdo, era algo que no se toca, volviendo al término religioso. Entonces, desde afuera puedes pintar una versión de igualdad o hasta de respeto,
pero internamente lo que está sucediendo es algo totalmente diferente. Algo similar a lo que está pintando Margaret Atwood. No me extraña que ella haya leído algo relacionado al tema, específicamente en ese choque de religiones. Recordemos, ella tomó mucho de lo de Irán y el mundo musulmán y su conflicto con los cristianos, judíos, para crear esta obra. Volviendo al libro, durante una de esas salidas para hacer compras entre Offred y Ofglen, ellas se cruzan con una figura que inmediatamente va a alterar el ambiente, que es una criada caminando en un estado bastante avanzado de embarazo. La mujer entra a la tienda donde ellas están haciendo las compras y la presencia es como una especie de ráfaga de emoción reprimida y como de emoción, de gozo, de celebración al resto de las personas. Donde las criadas se encuentran se le llama normalmente el centro rojo. Y esta mujer antes se llamaba Janine, ahora se le llama Off Warren. Y la propia Offred sospecha, yo creo que ella vino para esta tienda no para víveres, no para hacer las compras de la semana, sino para exhibirse. Porque en Gilead estar embarazada no es solamente un deber, es una forma de poder, es un símbolo de estatus entre las criadas. Porque si eres asignada como criada y no llegas a poder reproducir, eres considerada no mujer. Y tu destino va a ser aún más terrible. Por lo tanto, estar embarazada es un estatus social bastante respetado dentro de este mundo distópico. La escena se corta con el recuerdo del pasado nuevamente de Offred. Ella piensa en su esposo y en su hija, dos personas que entendemos no están ya formando parte de su vida, que están en alguna parte fuera de Estados Unidos. Recordemos, esto es algo regional o local. Canadá, México, ambas fronteras estadounidenses, el resto del mundo no se encuentra bajo las reglas de Gilead. De hecho, hay una escena donde hay turistas japoneses tomándole fotos a las criadas, están maravillados con esta forma de ver el mundo, que creo que quizás es algo que Margaret Atwood vivió, con quizás épocas menos sensibles cuando la gente visitaba el Medio Oriente y ven a mujeres por primera vez en su vida, probablemente vestidas con una burka, cubiertas de pies a cabeza, y tratándolas a esas mujeres también como si fueran una especie de animal en un zoológico. Así que sabemos eso de Offred, de su vida personal, pero no sabemos mucho más en este punto. De regreso de hacer las compras, ellas caminan por el muro, y el muro es muy emblemático en la obra. Una de las portadas de la editorial Pingüino, aquí lo pueden ver en mi biblioteca personal, es la imagen de estas criadas con el muro de fondo. Pero en ese muro cuelgan los cuerpos de los ejecutados por el régimen, con carteles que van a explicar usualmente su crimen. En este caso habían 6 cadáveres y muchos de ellos eran doctores acusados de realizar abortos antes del establecimiento del nuevo orden. De hecho, en las imágenes se ven fetos que están colgando del cuello. Son asesinos, son pro aborto y deben morir. Offred ve esto y no puede evitar seguir pensando en su pasado, en un mundo mejor. Se ve que ella está como que buscando alivios o maneras de alejarse de su triste realidad. Primero recuerda conversaciones divertidas con su amiga Moira de la universidad. Ella vendrá en la obra más adelante. Y también recuerda conversaciones con su madre, porque su madre era activista. Ella olió el peligro de todo esto y recuerda cómo ella de niña iba con su madre a manifestaciones con mujeres, algunos hombres que apoyaban, que quemaban revistas pornográficas como gesto simbólico contra la cosificación. En su momento, Offred no lo entendió. Solamente más tarde, ya atrapada en este régimen, ella va a recordar esa escena con nostalgia, con culpa y con resignación. Creo que hay un mensaje ahí de que la historia no siempre premia a los que luchan primero. Hay una frase en Estados Unidos que, si la traduzco, dice que el primero que atraviesa la pared siempre sale con más sangre, ¿no? Algo similar sucede en este caso. Y con eso le va a venir otro recuerdo mucho más doloroso a su mente, de esos que se filtran sin ningún tipo de aviso. Ella se despierta en una institución del Estado, confundida, desorientada, y comenzó a gritar preguntando por su hija. La respuesta que le dieron los del Estado fue tan seca como devastadora. Le dijeron a ella que no estaba en condiciones de cuidar a la niña, que la habían entregado a una familia apta. Y eso fue todo lo que le dijeron. Desde entonces, esa pérdida le pesa a ella más que el hambre. Y todo esto que ella está recordando, ella no puede escribir, lo está prohibido para estas mujeres escribir, comunicarse de esa manera, expresarse de esa manera. Así que lo recita mentalmente como forma de resistencia. No es suficiente, pero es algo. Y menciono eso porque eso impacta a esta escena donde ella llega a su cuarto y nota algo muy extraño. En el piso del armario, tallado a mano, encuentra una frase en latín, en la madera del armario, y la frase dice: Nolite te bastardes carborundorum. No sabemos qué significa, Offred tampoco sabe qué significa. Lo que importa es que alguien lo escribió antes. Por supuesto fue otra criada, fue otra mujer. Otra mujer estuvo en ese cuarto, una de esas 2 criadas anteriores seguramente. También luchó para no quebrarse y dejó escrito algún tipo de mensaje, buscando hablar con alguien del futuro, buscando avisarle a Offred que no está sola, que sí hay otras que buscan resistir. Ok, pausa en este punto en el libro. Si dividimos, y hay estadística que demuestra esto, ¿no? Si dividimos los lectores de 1984, suelen ser mucho más masculinos. Y si dividimos los lectores del cuento de la criada, suelen ser un grupo mucho más femenino, por lo menos en la modernidad. Y del lado de los hombres suelen ser más conservadores y de las mujeres más progresistas. Menciono eso porque siempre me ha parecido irónico, porque la comparación más directa del cuento de la criada para mí es 1984,
Porque ambas tienen un retrato de un régimen totalitario que la represión no es solamente política, sino profundamente íntima. No basta con controlar el cuerpo, hay que controlar la mente. Ahí lo vimos con que no pueden hablar, no se pueden comunicar, no están expuestas a medios de comunicación. Alfred y Winston Smith, el personaje por supuesto de 1984, comparten esa lucha para mí parecida. Intentan conservar su yo interno, hablamos de eso en el episodio de la identidad, en medio de un entorno que exige total obediencia en el exterior y en el interior. En 1984 el enemigo es la mentira impuesta y al mismo tiempo, como en esta obra de Margaret Atwood, el enemigo también es la verdad revelada por el dogma. Lo que te diga el gran hermano, lo que te diga la República de Gilead, es probablemente falso. No es que solamente es falso, son herramientas estratégicas para controlarte. Y por lo mismo, ambos protagonistas recurren a la narrativa para buscar un refugio, ¿no? Winston Smith siempre está escribiendo en su diario, una de las cosas que él más esconde de las telepantallas. Alfred narra mentalmente su historia porque escribir está prohibido y a través de su pasado busca conectar una especie de esperanza. Ambos actos son subversivos porque implican la existencia de esta conciencia humana que no se somete. Por supuesto hay diferencias, ¿no? 1984, un régimen secular, tecnocrático, basado en el miedo. No es comunista, pero es mucho más parecido a un estalinismo o a un fascismo de los que vimos en Europa del siglo anterior. Hay 1000 versiones de fascismo, así que pueden escuchar el episodio sobre Humberto Eco, Urfascismo, para entender eso más. El cuento de la criada es teocrático, profundamente patriarcal, la moral religiosa como instrumento de control. Es más difícil conseguir un país exactamente igual al cuento de la criada porque ella combinó muchos elementos. Margaret Atwood declaró que se basó muchísimo en la Revolución Islámica de 1979. Los que quieren escuchar esa historia, el episodio 80 de Persepolis de Marjane Satrapi habla muy bien sobre eso. Y por supuesto en un régimen teocrático que redujo significativamente los derechos de las mujeres e impuso estrictos códigos de vestimenta. Y si se han dado cuenta, como distintas, hasta feministas que he visto iraníes, muchas colaboran con el régimen. Pero Atwood también se comparó en Canadá, en su propia tierra, que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a promover distintas libertades desde la derecha que buscaban controlar a las mujeres y tenían miedo que eso sucediera en un país liberal. Utilizó a Estados Unidos como ejemplo. Y desde un ángulo mucho más filosófico, creo que en este punto en la obra hay conceptos bastante Simone de Beauvoir, la feminidad como construcción. Ella famosamente dijo no se hace mujer, sino que se llega a serlo. Y Gilead dice lo contrario. Dice, tú eres mujer y te miramos como una especie de igual. No es igualdad, pero te miramos como una especie de igualdad que por lo menos tiene derecho a continuar tu vida. Solamente si eres una madre. Si no eres una madre, no sirve. Entonces Atwood creo que tomó ese reduccionismo extremo y mostró el peligro del mismo. Y también tomando los pensamientos de Simón, la tía Lidia es un mensaje de esas mujeres que colaboran con el orden patriarcal, lo que Simone de Beauvoir llamaba el segundo sexo, porque han sido controladas para definirse en función de lo que los hombres esperan de ellas. Y por último, antes de volver al episodio, no pude evitar pensar en Chimamanda Ngozi Adichie. Algo que siempre disfruté, la primera vez que leí este libro estaba bastante joven, y algo que me aclaró mucho en la obra es eliminar las etiquetas. Volviendo a lo que hablamos hace 2 episodios en el concepto de la identidad. Las etiquetas no siempre ayudan. Yo recuerdo una pelea que tuve con mi hermana. Estábamos peleando, estábamos muy jóvenes, y uno de los dos le dijo a nuestra mamá, es que ella o él está siendo egoísta. Y mami respondió, las etiquetas no ayudan. ¿Qué fue lo que él hizo o ella hizo? Siempre se me quedó grabado eso, porque lo he visto en otros pensamientos más adelante. Si recuerdan el episodio 124, que es el de 15 sugerencias para criar una niña en el feminismo, es una carta de Chimamanda Ngozi Adichie a una de sus amigas, autora nigeriana, por supuesto, ícono del feminismo, y ella tenía una amiga que le estaba pidiendo consejo a ella de qué hacer en la modernidad, cómo criarla para que no me salga una criada o una tía Lidia. Y una de las sugerencias de Chimamanda, que no me lo esperaba, es no uses términos como patriarcado, sexismo, no uses esas etiquetas, eso no ayuda. Son términos muy ambiguos, significan distintas cosas en distintas culturas. Recuerdo una autora senegalesa que dijo que el feminismo es un nombre necesario, pero le falta apellido. Porque el feminismo aquí en Senegal va a ser diferente al de Canadá, que es diferente al de Paraguay, etcétera, etcétera. Entonces Chimamanda entiende eso, las diferencias culturales, las distintas versiones de interpretar el feminismo, y le dijo, dile a tu hija qué fue lo que sucedió. No digas discriminación o sexismo, diles que el grupo X hizo Z y la reacción fue una cosa. Y cuando el grupo Y también hizo Z, la reacción fue otra cosa. Pareciera que el problema no es Z, el problema es X o Y. Un ejemplo común de esto sería el sexo casual, ¿no? O la expresión o la cantidad de conquistas sexuales. Cuando los hombres las hacen, se aplaude. Cuando las mujeres las hacen, creo que eso ha cambiado y mejorado, pero aún así hay otra reacción. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿La cantidad de experiencias sexuales o es que otro grupo que no te gusta lo está haciendo? Pienso que esta obra, por mucho que tenga términos como ángeles y criadas, demuestra claramente, más allá de las etiquetas, cuáles son las cosas que un grupo sí puede hacer
y cuáles son las cosas que otro grupo no puede hacer. Y eso para mí es mucho más válido, más poderoso. Las etiquetas sirven para escribir un ensayo en la universidad, pero en la vida real hay que hablar más directo. Fiel creyente de eso. Volvamos al libro. Offred va al médico. Como parte del protocolo como criada, ella una vez al mes es escoltada por un guardián hasta el consultorio, donde le van a hacer pruebas de embarazo, fertilidad, le revisan el estado general de su salud. Offred se desnuda, se cubre con una sábana, otra sábana cuelga del techo, que separa entonces su rostro de la del médico, que esa barrera no es solamente médica, sino simbólica. Los cuerpos de estas criadas de la mujer pueden ser examinados, pero los rostros, y con ello lo que eso incluye, ¿no? La personalidad, su historia, su humanidad, deben permanecer ocultos. Creo que eso es una crítica, por cierto, a Margaret Atwood, que es liberal en toda su esencia política. Es un golpe, creo yo, a teocracias o modelos religiosos donde eso no se permite, o mejor dicho, se implementa. Pero a pesar de que ella tiene esa sábana que bloquea la cara del médico de la de ella, se da cuenta que el médico rompe el protocolo. La saluda a ella con amabilidad, charla con un tono casi jovial, y luego sin rodeos le ofrece ayuda, porque ya Offred lleva tiempo siendo criada y no ha quedado embarazada. Y le explica, es que muchos de estos comandantes ya están un poco viejos, ya no pueden tener hijos, o simplemente son estériles y no lo saben. Decir eso de por sí es extremadamente peligroso, porque en Gilead los hombres no son estériles. Oficialmente, la infertilidad es una culpa exclusivamente de la mujer. Que es triste pensarlo, estaba investigando si hubo culturas del pasado y quizás alguien puede conseguir una, me la comunica, por favor, pero estaba buscando algún tipo de cultura que entendía que la fertilidad era algo mutuo, tanto hombre como mujer, y en muchos casos solamente el hombre. No conseguí. Tristemente pareciera que muchas culturas asumían que siempre era la mujer la culpable. La ciencia, gracias a Darwin, pudo eliminar ese mito. Pero ese mito ha vuelto en la República de Gilead. El Estado, de hecho, ha abolido la categoría de varón estéril, algo que simplemente no existe, volviendo al concepto de manipulación con el lenguaje. Entonces, ¿por qué este médico está sugiriendo esto? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, él quiere una solución alternativa. Déjame ayudarte y me ayudáis a mí. Yo mismo puedo embarazarte. Offred se permite el espacio, el tiempo para considerar la propuesta. Técnicamente es una especie de salida. Recordemos que ella puede mejorar su estatus y puede dar un hijo, pero también sabe que puede ser una terrible trampa. Si los descubren, los castigan a ambos. Si él es un espía, la castigan a ella. Puede ser ejecutada, enviada a las colonias, donde las no mujeres que mencioné limpian simplemente residuos tóxicos hasta morir. Hay una especie de distopía también nuclear en este mundo de Gilead. Sin embargo, Offred al final rechaza la oferta, aunque le recordó, quizás hay opciones, más de lo que yo pensaba, de escapar. En esa prisión de la memoria, Offred ahora va a saltar al pasado nuevamente y recuerda la entrada de Moira, su amiga de la universidad, en el centro. Ella llegó con un ojo morado en la mejilla izquierda, pactaron hablar escondidas en el baño, se reconocieron entre ellas tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo. Claramente Moira iba a hacer algo al respecto, mucho más desafiante que Offred. Con eso recuerda las sesiones de testificación, se les llamaba, una especie de orientación a las criadas. Y ahí explicaban historias de mujeres que sufrían violaciones cuando tenían 14 años, violaciones en grupo, y que después por dicha violación tenían que hacer un aborto. Y en la orientación, las mujeres que controlan este mundo dicen, ¿y de quién fue la culpa? Y todas tienen que responder, su culpa, su culpa, su culpa. Que no me parece coincidencia que lo repite 3 veces, ¿no? Su culpa, su culpa, su culpa. En el credo, en la oración católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Está tomando estos elementos teológicos, religiosos, a la República de Gilead. Y todo esto es triste para Offred por razones muy obvias, pero específicamente ella piensa de cómo su cuerpo, ella toda la vida de manera muy intuitiva pensó que eso era algo suyo, un vehículo, una fuente de placer. Ahora los demás lo han reducido a una sola función, que es un útero con patas. Cada menstruación ya no es un ciclo de menstruación, sino una derrota. La biología convertida en una especie de tribunal. El recuerdo más insoportable después de la pérdida de su hija fue la huida frustrada hacia Canadá. Ella en ese momento todavía tenía a su hija en sus brazos y ya estaba corriendo hacia la frontera con el país del norte. Disparos, caídas al suelo, ruego desesperado para que la niña dejara de llorar. Y ahí llega esa separación brutal, restricción física para la madre y el arrastre para la hija hacia un futuro incierto. Moira, como dije, más atrevida, ella sí decidió probar con un poquito más de astucia, huir de esto que llaman el centro rojo, donde están las criadas, y finge enfermedad, tenta a un guardia a tener sexo con ella para escapar, pero lo intentó y ese guardia era un ángel, era un espía, fue delatada, el castigo, por supuesto, quirúrgico, golpes con cables de acero en los pies y en las manos, porque ninguno de los dos lugares afectan la reproducción de la mujer. Así que fue totalmente torturada, y la tía Lidia, esta mujer jefa de las criadas, lo dejó muy claro. Aquí en Gilead, todo lo que no contribuye a la reproducción es prescindible. Corta pausa en este punto. La violación culpa de la víctima, eso es muy común en la sociedad moderna, tristemente.
Estos datos varían acorde al país, por supuesto, y distintas organizaciones consiguen distintos números, pero se estima que una de cada 5 mujeres, 20%, en Estados Unidos sufren un intento de violación, alguno de esos completados. 81% de las mujeres reportan alguna forma de acoso sexual. Depende de la definición de acoso sexual, me parece hasta bajo ese número. Aún así, 81% es alarmantemente alto. Se estima que solamente un cuarto de los casos son reportados, la mayoría viniendo de un conocido, de un novio, de un amigo con derecho, de un familiar. Y esos números están mejores ahora, se pueden imaginar cómo estaban antes. Atwood entiende que el resultado es que la víctima no solamente es sometida, sino aprende a cantar su propia, pues, condena. Termino la pausa, volviendo a la obra, llega el momento cumbre, la ceremonia, el día en que ella, Offred, va a ser violada. Sexo sin consentimiento en una forma de ritual. A ella la acuestan en el dormitorio con su cabeza en el regazo entre las piernas de Serena Joy, de la esposa del comandante, la verdadera esposa de Fred. Entonces es una extraña imagen, ¿no? Esta mujer criada acostada encima de esta otra mujer que está buscando tener un hijo a través de Offred. Y Serena Joy permanece completamente vestida, rígida, como una estatua. Offred, en cambio, tiene la falda levantada, sus partes íntimas expuestas, con esa desnudez forzada, y ambas mujeres se toman de la mano, que es un gesto muy poderoso en esa escena, ¿no? Un gesto de quizás una aparente intimidad de ambas, vuelvo y repito, oprimidas a su propio estilo, o en realidad de una plena complicidad. Más adelante en la obra veremos cuál es la respuesta. Y después en la escena llega el comandante, el último que falta en esta ecuación, una especie de burócrata de la carne, penetra a Offred sin ningún tipo de pasión, sin deseo, apenas cumpliendo con un protocolo que la ley llama deber. Offred durante todo esto, para ayudarse a apoyarse psicológicamente, se repite a sí misma: lo que está follando es la parte inferior de mi cuerpo. No se besan, no se miran a los ojos, todo eso está prohibido en el acto. Y para Offred dice mejor. Eso lo hace soportable. Y esto no es excusa, por si acaso, pero en la misma obra se muestra que el comandante, el acto ni siquiera es satisfactorio. No hay erotismo, es solamente un mandato, es obediencia, es cumplimiento. Que muestra eso que dijo Isabel Allende en una entrevista desde Venezuela. Ella decía que el machismo también lastima al hombre, porque después coloca al hombre en estos roles que quizás él no quiere cumplir. Y vemos algo similar con el comandante, no que sea alguien bueno en la historia, pero vemos esa dinámica de él también cargar una especie de peso, nada comparado con el resto, pero existe. Cuando todo culmina, ella se queda sola y de repente entra Nick, que es uno de los guardianes, recordemos, el que le guiñó el ojo a ella. Él entra, cierra la puerta y la besa. Y le susurra que el comandante la ha convocado en secreto para el día siguiente. Y ya Offred se imagina que es lo que está pasando, ¿no? El comandante la está llamando probablemente para tener sexo de verdad, por placer, por lo menos para él. Y ahí recuerda mucho a su esposo y trata de convencerse a sí misma. Mi esposo debe estar en Canadá, cruzó la frontera, debe estar libre. Él sabe por lo que yo estoy pasando, él me permitiría tener sexo voluntariamente. Pero no lo piensa tanto para el comandante, sino con Nick, que al mismo tiempo es un mensaje literario de que el amor todavía puede sobrevivir hasta en los lugares más oscuros de la maquinaria del poder. Y con eso culmina esa escena tan potente del cuento de la criada. Pausa en este punto. Yo me quedé pensando qué sociedad de la antigüedad ya practicaba algo de este estilo, ¿no? El sexo como manera de ritual reproductivo. Y bueno, como es la historia usualmente, no se repite, pero rima. En la Edad Media y hay debates sobre lo que se llamaba el derecho de pernada, que eran supuestamente señores feudales que reclamaban la primera noche de las campesinas recién casadas, aunque los historiadores discuten si eso en verdad fue práctica real o algún tipo de mito. Pero estamos hablando de señores feudales que veían a los campesinos, a los plebeyos casarse y decían: esa mujer, su primera noche de boda, que usualmente eran vírgenes, va a ser conmigo, no va a ser con su esposo de verdad. Que es similar hasta cierto punto del cuento de la criada, pero diferente. Algo más que se parece, pero no exactamente al cuento de la criada. Pero Oro para ese plátano es el programa de Lebensborn, el programa nazi creado por Himmler en 1935, que buscaba aumentar la población aria, a la raza superior acorde a ellos. Mujeres consideradas racialmente puras, las alemanas verdaderas, eran alentadas a tener hijos con oficiales de la SS. Y eso era un sexo que no era íntimo, era un deber patriótico, era reproducir para el Reich. Y esos niños nacieron muchos como propiedad del Estado. Muchos fueron colocados en países que estaban siendo ocupados para seguir poblando la raza aria en esos territorios. Muchos fueron entregados a familias alemanes que no tenían hijos o que podían tener otro hijo más. Y en ese esquema, eso sí es mucho más el cuento de la criada, ¿no? El cuerpo femenino reducido a un útero al servicio de la ideología. Y la maternidad que se convierte en ingeniería social. Muchas de estas feministas, incorrectamente para personas que quizás no han leído literatura feminista, no están en contra de la maternidad. Toni Morrison, con su libro Recitative, que resumí recientemente en el podcast, Margaret Atwood, no odian la maternidad en lo absoluto.
odian que sea utilizado como una manera de controlar y odian que ese juego no suceda en un terreno, en un campo con las mismas reglas. Esa es la frustración. ¿Son todas las personas que tienen una opinión sobre la maternidad y el feminismo exactamente alineadas a Atwood o Toni Morrison? No. Pero desde esta humilde tribuna es lo que yo he entendido leyéndolas a ella. Y saliéndonos de Europa, si nos vamos a Mesopotamia y a Canaán, en esos tiempos de dioses de la fertilidad, diosas de la fertilidad, Ishtar en Mesopotamia y Astarte en Canaán, existían rituales de prostitución. Habían uniones sexuales con sacerdotistas, mujeres consagradas, que se entendía como una forma de asegurar la fertilidad de la tierra, de los rebaños, de la comunidad entera. El cuerpo femenino, igual que en la Alemania nazi, dejó de ser privado. Pertenecía ahora a una ideología, ahora es un símbolo público, un mediador entre, en este caso, los dioses, en el caso de Mesopotamia, o los dioses de la ideología y la sociedad. Y ahí voy a agregar yo un poco de mi opinión sobre esto. Espero que pueda yo comunicar esto de la manera correcta. Yo les he hablado mucho en el podcast, o un par de veces, sobre este peligro de la fetichización de lo colectivo. Y pienso que el feminismo, las mujeres, nosotros, tenemos un dilema en la actualidad, que es el derecho de ambas cosas, de lo colectivo y lo individual. Hay miles de maneras de mirar esto. Estoy muy interesado en saber qué piensan ustedes. Ya he tenido conversaciones, de hecho, por mensaje privado con distintas feministas que de manera respetuosa hemos tenido discusiones sobre la interpretación, digamos, más intelectual de este dilema. Porque por un lado, gran parte del feminismo contemporáneo busca soluciones colectivas, económicas, sociales, movimientos masivos que visibilicen desigualdades. La lógica siendo que, entre otras cosas, lo individual no basta. Si el sistema entero está oprimiendo de manera colectiva y dichas desigualdades generadas por dicha opresión se borran si ves todo desde el lente individual. Toni Morrison también hablaba de eso. Pero al mismo tiempo, lo colectivo puede volverse un nuevo aparato de opresión. Lo vimos en Mesopotamia, lo vimos en Alemania nazi, lo vimos en Rumania, lo vimos en Irán. La mujer, y en general en verdad esto para cualquier persona, pero estamos hablando de la mujer en el cuento de la criada, corre el riesgo de ser definida otra vez por su función dentro de lo colectivo, de quedar atrapada en consignas, en banderas, en identidades que exigen obediencia. El peligro es que en nombre de lo colectivo se borra la singularidad de cada cuerpo, la individualidad de cada persona, cada historia, cada deseo, a cambio de este muy romántico concepto de lo colectivo, que se siente romántico, se siente positivo, porque te estás imaginando el colectivo que te gusta. Estás imaginando el sistema que te gusta, con las definiciones, con los roles, con los derechos, con cada pieza de la máquina puesta donde exactamente quieres que esté. Pero es cuestión de tiempo, y usualmente más rápido de lo que la gente cree, a que esa máquina funcione de otra manera. ¿Y ahora qué vas a hacer si estamos en lo colectivo? El liberalismo, del cual Margaret Atwood es promotora, siempre fue por naturaleza en contra de esto. Entonces el dilema es bastante real. Necesitamos lo colectivo para resistir la injusticia, pero lo colectivo puede transformarse en jaula si se vuelve un dogma o si se vuelve simplemente un nuevo estándar de hacer las cosas. En China son colectivos y le decían a las mujeres puedes tener solamente un hijo. Eso tampoco es libertad, por dar un ejemplo. Y muchas feministas van a decir, tampoco es libertad que te vendas tu cuerpo en OnlyFans o que tengas que vender tu cuerpo por dinero en la prostitución. Entonces, ¿cómo unimos ese puente? Es complicado. Ese es uno de los grandes dilemas del feminismo moderno. ¿Cómo organizarse sin que la organización anule lo más valioso que pretenden defender, que es la libertad de la mujer? ¿Y qué hacemos con las tías lidias del mundo, ¿no? Con las que actúan en contra de la idea? ¿Y quién va a definir la idea? Les voy a dar un ejemplo que sucedió hace unos meses. Chimamanda Ngozi Adichie, la misma autora, Medio Sol Amarillo, episodio que pueden escuchar en el podcast. Excelente historia sobre la tragedia de Biafra, la separación de esta región, primordialmente Igbo, de la tribu Igbo en Nigeria, y pues el genocidio que vino después. Pero hace poco la autora nigeriana reveló que tuvo gemelos mediante gestación subrogada, alquilando vientre. Recordemos, ella es ícono del feminismo. La canción Flawless de Beyoncé, que es una canción del feminismo. Hay una mujer africana de fondo que da unos discursos. Es Adichie la que está hablando. Sin mencionar que sus libros han sido fundamentales para el feminismo contemporáneo y mucho más el global y africano. Pero ella dijo, miren, yo tengo más de 40 años y tuve que tenerlos de esa manera, no siento remordimiento alguno por hacerlo. Y además también dijo de que no entiendo este estigma cultural que hay sobre las mujeres de que si no podemos dar luz naturalmente, entonces no podemos hacerlo. Que la maternidad se reduce a una especie de certificado biológico. Pero la reacción no se hizo esperar. Apenas la gente se enteró, porque todo fue muy callado, todo fue muy en silencio, apenas la gente se enteró que ella declaró que tuvo gemelos, de hecho, en esta gestación subrogada. En muchos círculos feministas, mi algoritmo probablemente es muy diferente al de muchos hombres, pero muchos círculos feministas de la literatura, que aman a Chimamanda Ngozi Adichie, se sintieron traicionadas, porque por el privilegio económico que ella tiene, ella pudo acceder a la subrogación. Ella pudo mercantilizar el cuerpo femenino, que es esta industria de los vientres en alquiler, mientras ella tiene este discurso público sobre la igualdad y la justicia.
¿Puede tu proyecto emancipador tan amplio considerarse válido si estás haciendo esta actividad? Si estás, como en la prostitución, comprándole el cuerpo a otra mujer. No estamos básicamente haciendo el cuento de la criada, buscando una Ofred que ayude a reproducir cuando yo no puedo. No eres tú, Chimamanda Ngozi Adichie Serena Joy. Menciono eso porque pone muy bien a mí en vista ese dilema que hay actualmente. El choque entre la autonomía individual, la decisión tanto de Chimamanda Ngozi Adichie, su esposo, y la mujer que alquiló el vientre, y las consecuencias colectivas de lo mismo. Se siente muy palpable esa tensión. Mi cuerpo, mi decisión, o, porque pareciera que no se pudieran las dos, denunciar las estructuras que convierten dichos cuerpos en mercancía. Y bueno, yo voy a decir algo quizás diferente sobre este tema, sobre el debate de Chimamanda Ngozi Adichie. Es muy interesante, intelectualmente me encanta cuando estas cosas pasan porque me permite explorar nuevas ideas y maneras de ver las cosas, o no sé si nuevas, pero interpretaciones sobre distintos temas y conocer nuevos pensadores, filósofos, autores, etc. Pero yo recuerdo ese día, el día que salió la noticia de Chimamanda Ngozi Adichie. Y mi Instagram eran de cada 10 publicaciones que yo vi en el feed, unas 5, quizás 6 eran de Chimamanda. Y eran principalmente personas criticándola. Había menos hombres haciéndolo por razones obvias, pero había muchas más mujeres del feminismo criticando a Chimamanda Ngozi Adichie. Y no pude evitar pensar en el ejemplo que ya les di. Si X hace Z y Y hace Z, pero no te molesta Z, sino que te molesta cuando Y lo hace, parecía que el problema es Y, no X. Bueno, es difícil conseguir las cifras exactas, pero lo más confiable que puede conseguir, se estima que 20% del alquiler subrogado o de los óvulos donados hoy en día son para hombres gay. Parejas de hombres gay le compran el alquiler a una mujer. ¿No es eso también el cuento de la criada? ¿Y por qué con tanta facilidad criticaste a Chimamanda Ngozi Adichie y yo vi 500 reels y no vi ni uno solo criticando a los hombres? ¿No es eso misógino también? Pareciera que cuando la mujer hace algo, mujer negra por cierto, cuando la mujer hace algo, muy fácilmente, abiertamente, usted no tiene idea cómo estuvo Instagram ese día, muy abiertamente la reventaron, la destruyeron, ¿ok? Quizás tienes razón, pero ¿por qué tanto silencio cuando lo hacen los hombres? ¿Qué está pasando? ¿Está viendo a esos hombres por encima tuyo? Y es más fácil destruir al que está igual a ti o por debajo de ti. Y sé que me pueden caer encima por decir eso, pero en verdad no me gustó. Quizás un poco por el respeto que le tengo a Diche como autora, pero eso es lo que yo aprendí de lo que es ser misógino y sexista y machista y todos estos términos que hemos aprendido a involucrar en nuestra manera de pensar, vocabulario, y sentí que lo estaban haciendo otra vez. Eso es todo lo que voy a decir. No se aparezcan con las antorchas prendidas en fuego como el monstruo de Frankenstein, pero pienso que hay algo ahí. Estoy dispuesto a estar equivocado como siempre. Volviendo al libro, a la mañana siguiente, Offred escucha a la sirena y observa el auto de nacimiento rojo, que es el carro que básicamente va a buscar a la mujer que está a punto de parir. Es Janine of Warren, la que está a punto de dar luz. De una vez empiezan a preguntarse el riesgo que este bebé nazca con defecto. Eso es muy malo. En la República de Gilead se le llaman los no bebés. Bastante espartano en ese aspecto, ¿no? Bebé con defecto, lanzado al precipicio. Y pasa con mucha frecuencia porque muchas mujeres, una de 4 mujeres en Gilead, han sido dañadas por toxinas y contaminación. Entonces ese apocalipsis distópico nuclear está afectando, y creo que también eso es un mensaje de parte de Atwood, está afectando la implementación de mala manera de la crueldad teológica. Además que hay ciertas mujeres que se envenenaban a propósito. Querían cortarse las trompas, querían no poder dar hijos, querían burlarse de la nueva teocracia. Y aquí viene una escena para mí muy interesante por la modernidad. Offred recuerda cuando las tías, estas mujeres superiores, colaboradoras del sistema, les proyectaban pornografía violenta para demostrar cómo los hombres veían a las mujeres en los viejos tiempos. Eso es un tema muy discutido hoy en día y estamos hablando de que Margaret Atwood ya lo puso en papel hace 40 años, ¿no? De qué hacer con el sexo violento. Es ofensivo, es insultante, es denigrante para la mujer y se promueve como libertad y en el concepto de mercado es explotado, volviendo al punto de la tensión entre lo colectivo y lo individual. Pero se sale un poco de sus pensamientos Offred y ahora está el espectáculo del parto. Las esposas se reúnen en la sala, animando a la mujer del comandante como si ella fuera la que fuera a parir, ¿no? Como si ella fuera la que está logrando este objetivo, esta meta. La descripción es religiosa, es bastante como si fueran fanáticas ultras de algún equipo deportivo. Todas estas mujeres le masajean el vientre a la esposa, le imitan el dolor de la criada en la esposa, celebran la gloria del alumbramiento, pero a la criada en sí se le niega cualquier tipo de calmante, de medicina. Dios quiso que sufrieras, eso es parte de la naturaleza de la mujer. El Estado traduce dicha dogma en política. Eventualmente, Of Warren, Janine, como se llamaba en la vida real, da luz a una niña sin defectos visibles. Hay júbilo, hay cantos. En unos meses ella va a amamantar al bebé y después será transferida a otro comandante. Ha cumplido su función, su cuerpo produjo vida y por eso no será enviada a las colonias ni declarada no mujer. Un parto exitoso es el único salvoconducto contra la aniquilación en Gilead.
Con eso llega otra escena muy importante, que es la escapada de Moira. Esto es un recuerdo, ya sucedió en el pasado. Offred está recordando la fuga imposible, como la llamaron. Ella fingió un accidente doméstico, hizo que un inodoro se desbordara, mientras una de las tías se inclinaba para arreglarlo. Ella hundió un objeto de metal en sus costillas, la iba a lastimar a menos que la ayudaran a bajar. La encerró en un cuarto, la amarró, intercambió la ropa. Recordemos que todas están cosificadas y etiquetadas con la vestimenta. La dejó amarrada, silenciada, se puso la ropa de esta tía y salió del edificio. Más nunca nadie volvió a verla. Y con eso llega el día en que ella tiene que ir al cuarto del comandante, como le había dicho Nick anteriormente. Ella pensando que era un encuentro sexual, pero el comandante se encuentra en su despacho, no buscando su cuerpo, sino su complicidad. Le propone jugar Scrabble, que suena tonto, pero es un sacrilegio. No, leer, escribir está prohibido para las mujeres. Entonces hay subversión, hay rebeldía, no tanto en la cama, sino en las palabras en este caso. Y al despedirse, él le pide a ella un beso de verdad. Y desde ese momento la rutina se va a repetir. Offred sube a escondidas, juegos, besos, una especie de liberación para el comandante. Y Offred también aprovecha el momento para salirse pues, de la rutina. Pero no lo ve como liberación. De hecho, ella recuerda un documental sobre el Holocausto. En él, una mujer que había sido un amante de un guardia nazi afirmaba que ella no sabía nada. Ella estaba con este soldado nazi y tenía una relación con él, pero ella no tenía ningún tipo de idea de los campos de exterminio. Llegó a decir una frase bastante tibia de que él no era un monstruo. Poco después, dicha mujer se suicidó. Y con eso, uno como lector y Offred comprende que el poder busca normalizar su perversidad. El beso del comandante, el juego de Scrabble, no redime, simplemente revela la capacidad humana de justificar lo injustificable. Pero esto complica su relación psicológica con todo este mundo. Recordemos la escena en El Doctor. ¿No? Hay una manta que separa al doctor de ella. En el sexo, ella puede separar y decir solamente está teniendo interacciones con la parte de abajo de mi cuerpo. Con todo lo horrible que es eso, ella podía buscar un espacio para su propia intimidad. Lo ha perdido. Está compartiendo un pedazo de ella ahora con este hombre. Y ahora tiene que continuar con la ceremonia. Esta ceremonia no es solamente una vez y ya, la repiten con frecuencia hasta que ella quede embarazada. Entonces ella se siente avergonzada ahora. Ya no es un extraño anónimo que está entrando y penetrando y yéndose. Ahora es un hombre con el que yo comparto juegos, chistes, conversaciones secretas. Esto es más humillante aún. Y con eso en mente, yo no siento que colapsó, porque no lo hace, pero sí necesitaba una válvula de escape. Y en la siguiente caminata que le toca con Offgren le pregunta a ella si cree que Dios escucha las máquinas de las fábricas donde los cuerpos son tratados como herramientas de esclavitud. Offgren la mira confundida como ¿de dónde salió esto? Esto es blasfemia, esto es traición. Pero por lo que ha sucedido recientemente, simplemente responde no. El decir que Dios no escucha esa tragedia ya hace entender a ambas que pueden confiar la una con la otra. Por supuesto no pueden mostrar la emoción de que consiguieron una aliada, tienen que mantenerlo bastante discreto dentro de este mundo, los guardianes están mirando. Pero mejora aún más la historia cuando Offred se entera que Offgren pertenece a una red secreta de resistencia. Hay un grupo llamado la Resistencia, que muestra que a lo mejor hay grietas en esta muralla. Dicha muralla le recordó a Offred nuevamente otro recuerdo del pasado de cómo fue fundado este mundo. La caída abrupta de los Estados Unidos, el golpe de Estado llegó disfrazado de emergencia, asesinaron al presidente, congresistas fueron ametrallados, el ejército declaró calma mientras instalaba terror, se culpó a los fanáticos islámicos como excusa, la constitución fue suspendida para más nunca volver, y los cambios se hicieron sentir en lo cotidiano. Un día ella estaba simplemente intentando pagar algo con su tarjeta de crédito y descubrió que su número, su tarjeta, había sido anulada. De regreso a su casa llamó a Moira, a su amiga, y supo la verdad. No, ha sido declarado que las mujeres ya no pueden trabajar, ni poseer propiedades, ni tener dinero propio. Sus cuentas habían sido transferidas a sus maridos o al pariente varón más cercano. Que nuevamente no es tan distópico, eso era así. En Latinoamérica y en muchas otras partes, principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, muchas mujeres no podían abrir una cuenta de banco a menos que el hombre estuviera ahí presente y dicha cuenta, el hombre era la última voz. En Violeta, de Isabel Allende, hablamos de eso. Entonces, en cuestión de días, las mujeres dejaron de ser ciudadanas y se convirtieron en dependientes. El golpe de Estado se consumó no solamente en el Congreso, sino en los supermercados, en los cajeros, en cada cocina, en cada sala, en cada cuarto. La mujer descubrió que el país ya no le pertenecía. Ella pertenecía al país. Volviendo al presente, ella está en otra de esas noches con el comandante de Scrabble y chistes y decide hacer una pregunta. ¿Recuerdan esa frase en latín que ella consiguió en el armario? Ella le dice a él, que es un hombre leído, ese nolite te bastardes carborundorum. Y el comandante se ríe y dice, significa no deje que los carbones te machaquen. Y dice, no significa nada, es una broma entre colegiales. El hecho de que él sabía esa frase le indica a Offred, probablemente la otra criada también hacía esto con él. Se aprendió la frase y la dejó en el suelo como único legado. Por lo tanto, ella le pregunta al comandante qué fue lo que sucedió a la antigua criada.
Y él confiesa que Serena descubrió estas visitas nocturnas, así como la que tenemos vos y yo. Por supuesto, le iba a castigar, pero a la criada, para evitar dicho castigo, se suicidó colgándose del cuello. Yo presentía esto, recuerdo cuando leí la obra, yo decía, este comandante yo no creo que sea bueno, lo que creo es que está buscando aliviar algún tipo de culpa por lo que hizo, que se nota claramente lo que está pasando, ¿no? Él invita a Offred como una especie de pureza y limpieza del alma. Recuerdo cuando Himmler, que para muchos historiadores era peor que Hitler desde el punto de vista de sádico, perdonó a un solo judío que era un amigo que él conocía de la infancia. Y yo me imagino a él mismo en su mente diciendo, se fijan, yo sí soy buena gente. Algo así está haciendo el comandante en este caso. Cuando salen de eso, al día siguiente están en las caminatas y Offred y Ofclan están hablando. Y Ofclan empieza a revelarle más sobre la resistencia. Le dice, los subversivos de Gilead nos reconocemos todos con la palabra Mayday. Así que si quieres identificar a alguien más, puedes buscar que digan esa palabra o se la puedes decir. Pero ten cuidado, que si te equivocas, vas a pagar el precio, así que no la uses mucho. Si te atrapan, no debes de saber demasiado. La ignorancia es la única protección contra la tortura. Esa misma tarde, Serena, la esposa del comandante, habla con Offred con una fría claridad extraña entre ambas y le pregunta, ¿hay señales de embarazo? Y Offred dice que no, que se siente igual. Y ahí la esposa del comandante insinúa lo impensable, que quizás el comandante sea estéril, que muestra que estas mujeres por supuesto saben cómo son las cosas, recuerdan el otro mundo, pero se ajustan. Le propone a Offred, ¿por qué no intentas con otro hombre? Yo quiero mi hijo. Te sugiero a Nick como la opción más segura. Eso no solamente puede ser una trampa, pero están utilizando nuevamente el cuerpo de Offred de la misma manera. Pero para chantajearla, para que ella tenga que decir que sí, Serena le dice, a cambio te dejo que veas la foto de tu hija. Uno se percata de que ella no podía ver a su hija, ni siquiera en foto, tenía solamente el recuerdo en su mente. El hecho de que le ofrezcan una foto de su hija, no estamos claros si es vieja, reciente, eso arrincona a Offred en la desesperación y por supuesto acepta. Pero bueno, continúa la obra y reaparece Janine. Recuerden Janine, esta criada que estaba teniendo el hijo, que todas estaban celebrando durante el parto. Hay rumores de que su hijo había nacido con defectos, que por eso es que volvió. Bajó de nivel. Y Ofclan le dice a Offred, se rumora, que Janine se había acostado con un médico para poder quedar embarazada. Nosotros como lectores ya sabemos cuál es ese médico. Esa noche Offred se encuentra con el comandante, que parece ligeramente ebrio y quiere sacarla, quiere salir con ella al mundo del exterior, el cual Offred no ha conocido desde esta República de Gilead, desde que es una criada. Ella acepta, entendiendo que eso es otra forma de sometimiento, se maquilla con unos cosméticos baratos, se pone un vestido que él le tenía a ella y deja que la farsa continúe. Y el destino, la salida, va a ser un viejo hotel que ella recuerda bien, solía ir para allá con noches románticas con su esposo, pero ese hotel se convirtió ahora en un club clandestino, un club sexual, donde los hombres, hipócritamente, hacen un simulacro del mundo anterior y practican la variedad que es necesaria para ellos, dice la obra. Muchas de las mujeres que están ahí, vestidas por supuesto con ropas llamativas, habían sido prostitutas antes de Gilead, otras antes eran abogados, sociólogas, empresarias. Todas prefirieron estar ahí antes de que estar en las colonias o en el destino de la criada. Era la sumisión más soportable. Y en medio de esa multitud de mujeres, Offred se da cuenta, aquí hay alguien que yo reconozco. Moira, la que se había escapado hace tanto tiempo. Se hacen señas y se van al baño escondidas. Por supuesto, se abraza, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Y Moira nos cuenta su historia. Cuando ella huyó del centro, llegó a casa de una pareja cuáquera, esa religión prevalente en la historia, especialmente de Estados Unidos, vinculada a la resistencia. En aquel momento mucha gente, parecido a la Alemania nazi, que ciertas personas no sabían de la existencia de los campos de exterminio, mucha gente del público ignoraba la existencia del centro. Entonces estos cuáqueros introdujeron el Underground Female Road, una red secreta que sacaba mujeres hacia lugares seguros. Moira entró a esa red, casi logra escapar, pero al salir de la última casa de seguridad, cuando iba hacia la frontera con un bote, la atraparon. Y entre la opción de ir hacia las colonias, recordemos desechos tóxicos y todo esto hasta la muerte, o el club clandestino y ser una mujer que va a tener que vender su cuerpo, eligió lo segundo. Prefirió prostituirse en este hotel, en este club que se llama Jezabel, con J, antes de que morir lentamente en un campo tóxico. Para Offred la confesión es devastadora, ¿no? Moira, la figura de la fuerza, del desafío, la que se había escapado, habla con una resignación bastante amarga. Esa rebeldía parece haber sido triturada por el sistema. De hecho, Offred más nunca va a volver a ver a su amiga, que es lesbiana, por cierto, después de aquella noche. Margaret Atwood tratando de incluir a todo tipo de mujer en la historia. De regreso al mundo del centro, al mundo de la distopía, no que Jezabel no lo sea, pero empieza la relación de Offred con Nick, con el guardián, con la bendición de Serena buscando que tengan un hijo. Y quedamos entonces como lectores con la esperanza. ¿Va a poder con Nick conseguir una especie de salida o va a quedar resignada como Moira? Pausa en este punto en la obra. Dos cosas muy sutiles pero importantes que pienso que hay que mencionar porque son cosas históricas que Atwood utilizó en la obra.
Los cuáqueros históricamente han tenido esa fama de ayudar a los perseguidos. En el siglo XIX, al principio de los Estados Unidos independientes, fueron uno de los primeros grupos que con esos conceptos cristianos de igualdad se radicalizaron y dijeron la esclavitud está incorrecta. Y básicamente tomó lo mismo Margaret Atwood. Otros cuáqueros son los que ayudan a Moira. Y esa ironía de la historia, que el Estado se convierte en un verdugo, en este caso una teocracia, pero siempre van a haber minorías religiosas, subgrupos, dispuestos también a abrir grietas en el sistema. Que me hace recordar el episodio de Dominio, de Tom Holland en este podcast, que ha sido el más escuchado este año. Creo que probablemente se va a convertir en el más escuchado en la historia de Bibliotequeando, que insiste en que muchos de los valores que damos por sentados, esa dignidad del débil, el deber de proteger al fuerte, la sospecha hacia el poder absoluto, son herencias directas del cristianismo. Difícil de verlo porque no vivimos el mundo antes greco-romano. Entonces el cristianismo en su forma más radical enseñó que la víctima podía ser más valiosa que el verdugo. Cristo es el perfecto ejemplo en la cruz. Que lo débil tenía un lugar privilegiado en el orden moral. Y recordemos que la palabra miar, de orinar, en latín es meio, pero se utilizaba en el Imperio Romano tanto para orinar como para eyacular. El hombre libre en el Imperio Romano tenía el derecho a utilizar el cuerpo de sus esclavos, sexuales o no, de las mujeres como les quisieran, y eso era totalmente aceptado. Y el cristianismo va a ser uno de los primeros en decir eso no es así. ¿No? El cuerpo es sagrado por razones religiosas. Por supuesto van a haber cristianos de ambos lados en todas estas cosas, pero los cuáqueros actúan desde esa raíz cristiana en Estados Unidos y con eso desafiaron sistemas legales, económicos, en nombre de una verdad más alta y terminaron ayudando a los esclavos y eran todos blancos cuáqueros, principalmente del noreste estadounidense. Y segundo, el nombre de Underground Female Road. Eso fue un saludo a uno de mis personajes preferidos de la historia estadounidense, Harriet Tubman. Ella fue una mujer que fue esclava y pudo conseguir la libertad, se escapó hacia el norte de Estados Unidos y conocía también las rutas de escape, lugares que la policía no revisaba, casas que eran aliadas a los esclavos, por razones morales o religiosas, que creó el Underground Railroad, las vías subterráneas clandestinas por las cuales los esclavos se escaparon hacia el norte. Fue tan exitosa que la llamaron Moisés, por supuesto representando esa historia del Antiguo Testamento con la liberación del pueblo judío como esclavos desde Egipto. Y por último, el nombre del club, Jezabel, no es casualidad, es una de las figuras más demonizadas en la Biblia. Ella es la esposa fenicia del rey Acab de Israel, que es acusada de introducir este culto al dios Baal, de manipular el poder político, seducir con su belleza. En la tradición judío-cristiana eso se tomó más adelante como símbolo de la mujer impura, peligrosa, sexualmente corrupta. Entonces el hecho que el club se llame Jezabel me pareció muy curioso, porque estas mujeres son impuras para Gilead, pero son obligadas a estar ahí. Que para mí refuerza esa idea de que son ellas, en sistemas como este, van a ser ellas las que cargan la culpa, no nosotros, los hombres. Hasta en los espacios que los propios hombres rompen sus propias reglas, la mujer es vista de esa manera. Pasamos ahora con Offred, que continúa viéndose con Nick en secreto, sin que Serena lo sepa en muchas ocasiones. El encuentro entre ambos la sostiene, la ayuda. Por primera vez siente una conexión real, tanto que llega a confiarle su verdadero nombre a Nick, se lo dice. En el libro en verdad eso nunca sale. En la serie de Hulu se llama June Osborne. Entonces junio, es el nombre en verdad de Offred, pero en verdad eso nunca sale en el libro. Que para mí es un mensaje también de la esclavitud transatlántica. Los esclavos negros perdían su nombre, lenguaje. No, Shaquille O'Neal no es irlandés. Ningún indígena tenía apellido Sánchez, etcétera, etcétera. El hecho de que Offred perdió su nombre habla de cómo esto es un sistema esclavista desde el principio. Pero Offred le dice a Nick que se siente que cree estar embarazada, pero no sabe si es una ilusión más que otra cosa. Quizás son ganas de estar embarazada con Nick. Pero esa idea se rompe cuando llega el anuncio de la salvación, que es una ejecución pública a gran escala. Todas las criadas del distrito debían asistir. La tía Lidia, esta mujer colaboradora, es la que está organizando este evento, es la autoridad intacta, supervisa los ahorcamientos, que es lo que van a hacer. Un guardián ha sido condenado por violación, que pudo haber sido violación o pudo haber sido una especie de relación amorosa a escondidas, clandestina, que él no puede hacer, ni la mujer mucho menos. Su cómplice, la mujer, ya fue ejecutada a tiros. A este se le ha reservado a las criadas. Las criadas van a ser cómplices del poder. Y esas criadas que están ahí escuchando, entre ellas Offred, estallan con asco hacia la noticia de saber que una de las víctimas que este hombre violó, que la víctima, la mujer, estaba embarazada y perdió el bebé. Ese dolor se convierte en furia colectiva. La tía Lidia toca el silbato y ahora las criadas tienen la instrucción de lanzarse sobre el hombre. Lo patean, lo golpean, literalmente lo arrancan en pedazos hasta dejarlo totalmente irreconocible. La violencia como obediencia ciega. Lo curioso en todo esto, Offred, que tiene que actuar como si le interesara participar en esto, pero no lo hace, se da cuenta que Glenn es la primera en atacar. Ella pateó la cabeza violentamente de este supuesto violador,
Tendríamos que creer al régimen, en verdad, que él fue un violador. Y más tarde, disgustada, Ofre le dice a Oflen: ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y ella le explica en voz baja que ese hombre formaba parte de la resistencia. Yo lo maté de inmediato para ahorrarle el sufrimiento, porque si no hubiese sido el dolor totalmente insoportable. No pude evitar pensar en el episodio, hace 2 episodios, el 181, sobre la identidad. No hablamos que si tu identidad es política, vas a tomar formas extremas de la misma. Y vimos eso en la salvajidad, como lo llamaron en el libro. Esa participación no solamente era castigar al acusado. Todas, en este caso, todas están gritando, odiando, ensuciándose, golpeando, mutilando a este hombre en nombre de la pureza de su propia identidad. Muchas, por supuesto, fingiendo, pero eso es lo que sucede, lo que hablamos en ese episodio. Terminamos en un mundo donde todos estamos caminando por la pasarela, nadie está sentado, todos estamos actuando. Unos días después de este evento, Offred se va de compras, pero descubre que la mujer que la está acompañando no es Ofglen. Ella tiene que actuar normal, no sabe exactamente qué es lo que pasa, quizás esta nueva mujer es parte de la resistencia. No sé qué le pasó a Ofglen. Y mientras están caminando por el muro, le dice a la mujer: ¿recuerdas el antiguo día feriado de mayo? Que en inglés sería May Day, el día de mayo, que es la palabra clave, ¿recuerdan? La miró con frialdad y le responde: deberías olvidarte de esos ecos del mundo anterior. Ofre comprende, con terror por supuesto, que esta mujer no es aliada, sino que por esa respuesta posiblemente la vaya a delatar. Y con eso en la imaginación la cabeza le da vueltas, se imagina horrores, arrestos, torturas, su hija siendo utilizada como rehén hasta arrancarle cada secreto. Cuando llega a la casa se entera, Ofglen se ahorcó. Su antigua amiga, miembro de la resistencia, vio la camioneta que venía por ella y decidió quitarse la vida. Offred, para lidiar con esto psicológicamente, dice lo que creo que en verdad también es cierto, que es que fue mejor que se haya suicidado a que la hayan tomado en esa tortura. Y es muy extraña esa escena, o impactante, mejor dicho, porque ahora no solamente perdimos a Ofglen, sino que Offred, a pesar de estar totalmente oprimida en este mundo de Gilead, ahora se siente verdaderamente sola, ¿no? Habíamos visto conexiones, pero todo esto se ha perdido. Está a la merced del sistema, de la autoridad, y en ese vacío de esperanza, de repente Serena, la esposa del comandante, la llama desde el porche. Y cuando Offred se acerca, teme lo peor, pero no se imaginaba lo que iba a ver, que era Serena agarrando la ropa que ella utilizó, esa ropa sexy elegante con la que su esposo, el comandante, la llevó a ella, a Jezabel. La acusa de vulgaridad, la llama puta. Offred se siente por un instante el impulso de incendiarlo todo, de matarla a ella, de prender todo esto en fuego, romper con este sometimiento, pero mientras imagina la venganza, ya escucha el motor de una camioneta. Las sirenas, ya es demasiado tarde. Pero cuando la puerta de la camioneta se abre, es Nick y le susurra que tienes que irte con los ojos, que son de Mayday, que han venido a salvarte. Offred no sabe si eso es verdad. Nick puede ser un ojo. Nick me está diciendo eso para que me monte en la camioneta. Todo esto puede ser traición de parte de él. Al final de cuentas, los ojos ya se sabían la clave de la resistencia. Serena no había llamado a la camioneta. De hecho, ella exige saber cuál fue el crimen. ¿Por qué se están llevando a mi criada? Yo no fui quien los llamó a ustedes. Pero los hombres no responden. Y entre insultos y maldiciones, Offred baja las escaleras, sigue a los hombres, se sube a la camioneta y queda en suspenso. ¿Se la llevaron arrestada? ¿A torturarla? ¿A matarla? ¿O es liberación? ¿La metieron presa y está camino a su muerte? ¿O se montó en una especie de carro manejado por Harriet Tubman? Y así se acaba la historia, en el caos y en la pregunta. Y pasa al epílogo. La historia del cuento de la criada se interrumpe de golpe y el libro da un salto hacia el futuro. Estamos en el año 2195 en una universidad. Gilead ya ha desaparecido hace mucho tiempo, ya no existe esa república, esa teocracia, pero su testimonio, evidencia de lo que sucedió, sobrevive en manuscritos titulados como este, que se llama El cuento de la criada, que es un cuento reconstruido a partir de un conjunto de cintas de cassette encontradas siglos antes. El orador en esta clase, en esta universidad, es un profesor experto en Gilead, se especializa en esto, y está hablando de que estas cintas probablemente son verdaderas, que afirma que serían casi imposibles de falsificar, pero en lugar de centrarnos en la tragedia de esta mujer Offred de las cintas, pide a la audiencia que no juzgue con demasiada severidad a Gilead, que recordemos que eran otras épocas, que el régimen actuó bajo la presión de la catástrofe demográfica, abortos, epidemias, el SIDA, la sífilis, desastres nucleares, químicos que provocaban defectos de nacimiento y esterilidad masiva, que esa era la época, que esas fueron las acciones que ellos vieron en el momento. Ya estamos en desacuerdo en el presente, pero así fue en el pasado. Analiza antropológicamente el concepto de las mujeres vigilando a otras mujeres. Él dice que es un método clásico de control. Lo llama indígenas supervisando otros indígenas. Se cree que el comandante Fred murió en una de las purgas. Aparentemente hubo purgas que acabaron con Gilead y fue acusado de poseer libros y cuadros prohibidos. Recordemos que era un hombre bien leído. Sobre Offred dice que el destino es incierto. Tal vez fue recapturada, tal vez escapó a Inglaterra, Canadá y prefirió callar para proteger a las que quedaron atrás.
Recuerda que Gilead además castigaba en secreto a las familias de las fugitivas para evitar escándalos internacionales, como hace Corea del Norte hoy en día. Tampoco se sabe exactamente quién es Nick, si servía a los ojos o a la resistencia, si a ambos, si era un doble agente, si fue él quien organizó el rescate, pero la verdad al final se pierde en la neblina de la historia. La conferencia en la universidad concluye con una ironía calculada. El profesor cierra preguntándose, como lo hace todo profesor después de terminar una charla: ¿hay alguna pregunta? Y con esa frase acaba el libro de cuento de la criada. Margaret Atwood convierte el sufrimiento íntimo de Offred en un objeto de erudición distante, recordándonos que incluso la barbarie puede terminar archivada, diseccionada y trivializada por la historia. Bueno, llegamos al final de este libro. El cuento de la criada es deliberadamente ambiguo. No, al final me refiero. Offred se interrumpe cuando sube a la camioneta sin que sepamos si va a la libertad o no. Esa pregunta es irónica del profesor. ¿Hay alguna pregunta? Y uno como lector, claro que tengo preguntas, tengo muchas preguntas. ¿Qué pasó aquí? Pero creo que Atwood está mandando un mensaje de cómo se justifican muchas cosas del pasado, que al justificarlas permite que vuelvan al presente. Estoy seguro que ese fue su punto principal. Yo lo vi un poco más como esa técnica moral que es muy prevalente en la sociedad moderna de echarle la culpa a los factores ambientales, a los variables, que por supuesto lo tienen de tantas maneras, pero que se quiere borrar el libre albedrío, ¿no? Hablé sobre esto en Deutsches Requiem de Borges, el episodio 173, de mis episodios favoritos. Yo dije en ese episodio de que hay un truco nuevo de baja el telón, sube el telón, aparece el libre albedrío, baja el telón, sube el telón, no desaparece. No fue el malo, no, simplemente fue el sistema. No fue esto, no fue el modelo económico, fue el modelo social, fue la crianza, fue el color de piel, fue la religión, pero ¿dónde está el ser humano individual de una manera u otra? Todo tiene factores ambientales, pero ¿dónde está esa decisión propia que necesitamos para asignar algún tipo de responsabilidad moral? Y este profesor pareciera que estuviera tratando de quitarla. Que tiene un poquito de Foucault en eso, ¿no? Él hablaba de que el poder no solamente oprime en el presente, sino que también controla cómo se cuenta el pasado. Nada nuevo, todo el mundo sabe eso, ¿no? La historia, la narrativa es controlada por los que ganan. Entonces la historia de Offred no quedó como para hablar del sexismo, del patriarcado o de cualquiera de estos conceptos, sino que la historia de una mujer, de una criada, es validada únicamente para el propósito de hombres en el futuro de autenticar cintas y discutir su credibilidad, ¿no? Las mujeres siguen siendo el otro, el objeto de estudio, pero no el sujeto de la historia. Esto es pesimista, su final es pesimista, como 1984. Hay una lógica patriarcal que Offred sabemos que sufrió, que sobrevivió un par de siglos después. Que creo que también trae una barrera que la literatura trata de romper, ¿no? Que es las experiencias personales. Siempre he dicho que es difícil hablar objetivamente sobre lo interno, sobre lo personal. También hablé sobre eso en el concepto de la identidad. Porque las experiencias personales, por ejemplo, si se te apareció Joseph Smith y viste el libro dorado, esa experiencia personal no es transferible. Por mucho que tengamos las cintas, los reportes del pasado, no es transferible la sensación que un ser humano vive en dicho sistema. La literatura es una de las mejores herramientas que hemos utilizado, creado para poder comunicar en verdad el sentimiento humano, las cosas humanas en verdad, que se experimentan en sistemas como este. Ahora investigué un poco de por qué Margaret Atwood tuvo ese final, a ver si alguien le había hecho esa pregunta, supuse que sí, y ella dice que no quise cerrar la novela con certeza porque la ambigüedad refleja la realidad de los regímenes totalitarios. Rara vez se sabe qué fue de las víctimas. Desapariciones, rumores, silencio, todo eso es parte de la violencia. El epílogo refuerza esa incertidumbre y además nos coloca como lectores en la posición incómoda de los académicos, consumidores de sufrimiento, convertidos en materia de estudio. Concluyo el episodio con este pensamiento de mi parte, que creo que el cuento de la criada es una obra que dialoga con el feminismo no solamente como denuncia, sino como advertencia. Pienso que más hombres deberían de leerla. Pienso que las teocracias son bastante ajenas a nosotros. Las teocracias es algo que tenemos que aprender más de este lado del charco, en el occidente. No las hemos vivido, en verdad. Desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia no hemos tenido en verdad teocracia. Hemos tenido gobiernos mucho más alineados a la iglesia, mucho más alineados a conceptos teológicos, pero nunca una teocracia. Y el cuento de la criada, además de feminismo y todo eso, te muestra muy bien cómo esos gobiernos funcionan. En este caso, cómo el cuerpo de la mujer puede ser reducido a funciones políticas. Cómo siempre va a existir el recuerdo y el latido de las luchas de mujeres como Moira, pero también la complicidad de esposas y tías que, vamos a decirlo así, son creyentes de dicha teocracia, que no les importa el costo humano con tal y la idea prevalezca, que es un sentimiento para mí bastante universal en todo tipo de gobierno totalitario. Para mí, Atwood sugiere con bastante lucidez
que el mayor peligro para la libertad de las mujeres no es solamente la represión externa, sino la adaptación interna, la capacidad de habituarse a lo intolerable, la necesidad de no olvidar, de no aceptar como natural lo que nace de la opresión. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliotecan.